Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra con la clave 1120, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 2.3, el conjunto de los números racionales, definición y propiedades, igualdad, adición, multiplicación y orden de los racionales, expresión decimal de un número racional, algoritmo de la división en los enteros, densidad de los números racionales y representación de estos en la recta numérica. Y bueno, yo los invito a ver la lista de reproducción de lo que se trata de esta parte de álgebra en cuanto a los números enteros y los números naturales, porque son los que anteceden a todo esto, ¿no? Para poder continuar con los números racionales. Entonces, por ello vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a ver que el conjunto de los números racionales, que obviamente lo vamos a representar luego en un diagrama de conjuntos, pues obviamente vamos a en primer dar una intuición de cuáles serían los números racionales. Por eso es que coloco de esta forma. Vamos a empezar que ya tenemos el 0, los enteros, como aquí se ve, menos 4, menos 1, que son los opuestos a lo que sería en la parte positiva, ¿no? El 1, el 3, el 2, el 4, etcétera. Pero vamos a colocar la parte de los irracionales, más bien de los racionales, en el cual vamos a ver que precisamente vamos a ver lo que es una fracción, ¿no? Que ustedes lo conocen desde la primaria, que en este caso es menos un medio, que faltó colocarse el menos, y lo que sería un medio, por ejemplo, ¿no? Y hasta acá también coloqué lo que sería 21 entre 4 o bien 21 cuartos y su opuesto, ¿no? Menos 21 cuartos. Y así de forma que vamos a hacerlo infinitamente, tanto hacia la derecha como a la izquierda, la expresión, ¿no? Bueno, para enfatizar que puede seguir y seguir y seguir los números que ustedes deseen colocar, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ver que la expresión de una fracción en la parte superior se le va a llamar como numerador y en la parte inferior se le va a llamar denominador. Y por lo tanto hay sinónimos que podemos usar. Por ejemplo, para esta expresión se le llama un medio o 1 entre 2. Cualquiera de las dos expresiones en palabras, pues la pueden estar utilizando, no importa, ¿no? Son sinónimos. Ahora, vamos a verlo desde una parte de aplicación. Tal vez esto sea un poquito no tan relevante para ingeniería, pero que nos va a dar la idea de dónde se va a aplicar como tal. Por ejemplo, cuando ustedes van a repartir rebanadas de pastel a todos los que vayan a un cumpleaños, ¿no? En este caso, pues es una parte de ello porque se partió en 10 partes. Vean que aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, si agarramos solamente una parte, pues obviamente va a ser 1 entre 10. ¿Ok? Y lo que sería agarrar otro, o más bien agarrar otro pedazo de pastel, otra rebanada, pues sería 1 entre 10 también, y así sucesivamente con las demás partes. Ahora, si sumamos todas estas, es decir, 1 entre 10, 1 entre 10, 1 entre 10, hasta completarlos, entonces si lo sumamos nos va a dar 10 entre 10, y eso obviamente se simplifica, ¿no? Porque tenemos 10 entre 10, pues obviamente nos va a dar que la unidad, en este caso 1, ¿ok? Entonces, eso ya deberían ustedes saberlo, es decir, no es algo desconocido a este nivel de universidad, entonces más que todo es un repaso muy rápido, ¿no? Bueno, muy concreto y directo. Ahora, también vamos a tener unas palabras concretas que se llama que es algoritmo más bien, y qué es lo que sería la densidad, también lo vamos a estar explicando. Y bueno, el algoritmo es una serie de pasos ordenados para realizar u obtener un objetivo o tarea de interés. En este caso vamos a ver cómo se va realizando la división, pero vamos a decirlo de una forma más elegante. O sea, es decir, todo esto es un repaso como tal de toda preparatoria que ustedes vieron de lo que sería álgebra también en secundaria. Y pues también lo que vamos a estar viendo aquí, pues es una forma más formal, por así decirlo. Entonces también tenemos lo que sería la densidad, que en este caso es la concentración de cierta cantidad en un espacio determinado. Es decir, vamos a ver que dentro de un cierto espacio, dentro de la recta numérica que concreta los números racionales, se van a concretar otros números. Es decir, cuántos números hay dentro de, por ejemplo, de lo que sería 0 y 1, ¿ok? ¿En cuánto lo podemos repartir? A eso le llamamos, vamos a llamarle como densidad. Equivalencia en expresión es una forma diferente de representar cierta identidad o cantidad más bien. Y en este caso, podemos expresar un medio como igual a 0.5.
¿ok? También debemos de recortar las posiciones, ¿no? Que nos dicen que es las unidades, las centenas, las decenas, ¿ok? Las milésimas, las décimas, centésimas, milésimas, ¿ok? Y así sucesivamente, que lo vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. Ahora la notación para el conjunto de los números racionales vamos a verlo como una Q de doble trazo, mayúscula. Definición de división de números enteros. Sea la ecuación para todo a, b que pertenece a los enteros, de tal forma que tenemos b por x es igual a a. A su solución, es decir, al número x que multiplicado por b nos da como resultado a, le llamaremos la división de a entre b y lo representaremos con a entre b. Es decir, tanto a como b deben pertenecer a los enteros, pero que a su vez la solución de x va a pertenecer, o más bien x va a pertenecer ahora a un nuevo conjunto llamado los números racionales, ¿ok? Definición del conjunto de los números racionales, que es esto, es el conjunto de todas las x, tal que x es igual a entre b, donde a y b pertenecen a los enteros, de tal forma que también debemos de tomar en cuenta que b debe ser diferente a 0, porque no está definido dentro de los números racionales. Es decir, si colocamos un nada y lo queremos repartir con otra, por ejemplo, con otra personas, por ejemplo, lo que estamos viendo del pastel. Si no tenemos nada de pastel, lo que vamos a repartir, pues ¿qué vamos a repartir? Nada, o sea, no hay una definición como tal, porque no tenemos nada que repartir, entonces eso va a quedar como una indefinición. Sin embargo, si es lo contrario, es decir, tenemos el pastel, pero no hay ninguna persona, pues obviamente va a quedar como 0, no vamos a repartir nada, ¿ok? Es el 0. Es muy distinto la explicación en esa parte. Para el conjunto donde b es igual a 1, es decir, esto asume el valor de 1, vamos a ver que se va a generar el conjunto de los enteros. Entonces, esto que quiere decir que los enteros son un subconjunto de los racionales. Definición de la igualdad en los números racionales para todo a entre b y lo que sería c entre d que pertenecen a los racionales, y para todo a, b, c, d que pertenecen a los enteros, y al mismo tiempo que b y d son diferentes a 0, porque de acuerdo a eso se puede demostrar a partir del algoritmo de la división, lo que precisamente es de que cualquier número dividido entre 0 es indefinido, se puede demostrar desde esa parte, desde ese enfoque. Pero vamos a asumir esta parte ahora sin, bueno, sin colocar la demostración. Cuando b y d son diferentes a 0, entonces tenemos lo siguiente: a entre b es igual a c entre d. Solo y sí, sí y solo sí, si AD es igual a BC, ¿ok? Eso es porque se multiplican por productos, porque si no, entonces, más bien, aquí es para asumir lo que sería precisamente para que tengamos la propiedad de cerradura con los enteros. En este caso, A por D nos debe dar otro entero, y este de B por C también nos debe dar otro entero, ¿no? Y que al mismo tiempo que aquí vemos que A entre B es un racional, pues este también va a ser un racional, tanto a la izquierda como a la derecha son racionales y cumplen, ¿no? No hay conjuntos vacíos. Definición de la adición de los números racionales, tenemos que para todo a entre b, c entre d, que pertenecen a los racionales, y para todo a, b, c y d, que pertenecen a los enteros, y b y d son diferentes a 0, entonces tenemos que a entre b más c entre d es igual a por d más b por c entre b por d, ¿ok? ¿Esto cómo se llegó a esta parte? Sí, bueno, vamos a recordar, a refrescar los conocimientos que ya hemos obtenido de la secundaria preparatoria, ¿ok? Pues obviamente pues ya tenemos el común denominador, que es esta parte multiplicando b por d, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla, b por d. Y lo que sería multiplicar esto, más bien dividir lo que sería b entre bd por entre b. Es decir, de esta forma, b por d entre b. ¿Y cuánto nos daría eso? Simplificando, quito esto y nos queda como d. Y luego multiplicamos por a, entonces nos quedaría a por d. Y lo mismo sucede en esta parte, ¿no? B por d entre d, ¿ok? Simplificamos, ¿no? D y d. Y nos resulta ser solamente b. Y en esta parte vamos a sumarlo más y multiplicando por c, es decir, b por c, bc, ¿no? Entonces ya quedaría la expresión como observamos ahí en pantalla. ¿Ok? Más que todo es un recordatorio porque
Voy a asumir que la mayoría que está viendo estos videos, pues ya saben esa parte, ¿no? Bueno, luego se va a hacer una lista de reproducción para nivel preparatorio. Teoremas o propiedades del producto en los números racionales. Para todo x, y y z que pertenecen a los racionales, tenemos lo que sería, bueno, aquí no sería producto, más bien vamos a colocar aquí que no es del producto, sino es de la adición. Por cierto, aquí voy a decir una mención importante una vez que se va a alargar este video, porque pues bueno, aquí vamos a asumir muchas cosas. Se le dice adición a esta parte, o sea, A más B, ¿ok? Y el resultado pues es esta parte, ¿no? Vamos a decir que es C, ¿ok? Bueno, lo voy a borrar y lo voy a reescribir, ¿ok? Vamos a colocarlo C. Entonces, a esta parte vamos a ponerlo de esta manera, una llave. Esto vamos a decir que es la adición, ¿ok? La adición. Y el resultado, es decir, lo que está bajito, es decir, C, esto va a ser la suma. Muchísimas las veces decimos suma, suma, pero es el resultado. Ya cuando se hace el proceso, todo esto es el proceso, se llama adición, la expresión como tal. Y esto es el sumando, ¿ok? El sumando. Entonces, para que no tengan algún ambigüedad en los términos, a eso nos referimos. Pero bueno, la mayoría de las cosas puede estar como intercambiable, esas dos palabras, adición y suma, ¿ok? Igual pasa con lo de la resta. En este caso, la resta es el resultado, la sustracción es el proceso, ¿ok? Entonces, como tal, vamos a tener lo siguiente: tenemos la propiedad de cerradura, asociatividad, conmutatividad, cancelación, elemento idéntico y elementos inversos, ¿ok? Definición de la sustracción de los números racionales. Para todo A entre B y C entre D que pertenecen a los racionales, entonces la sustracción se define como A entre B menos C entre D es igual a entre B más, y en paréntesis como menos C entre D. ¿Ok? Definición del producto de los números racionales. Para todo A entre B y C entre D que pertenece a los racionales, para todo A, B, C, D que pertenecen a los enteros, y B y D son diferentes a cero, entonces tenemos lo siguiente: A entre B por C por D, entre D, que diga, sería multiplicando A por C y dividido entre B por D. También lo podemos reescribir como paréntesis o con el punto. Por eso aquí coloqué usar un punto paréntesis entre los términos. Entre los términos resulta ser lo mismo. ¿Ok? Muchísimas veces yo voy a expresarlo de esta forma, como entre paréntesis multiplicándose entre sí. ¿Ok? Pero pueden reescribirlo también de esta manera. Teoremas o propiedades de la... Ahora aquí también un error. Sería pues producto, ¿no? El producto sabemos que es el proceso, ¿ok? Lo que habías dicho sobre la adición y la sustracción. Pues bueno, en lo que sería lo que ustedes conocen como multiplicación, bueno, el producto sería el proceso y el resultado sería multiplicación, ¿ok? En los números racionales. Para todo x, y y z que pertenecen a los racionales, tenemos lo que sería nuevamente lo que tenemos como cerradura, asociatividad, conmutatividad, cancelación, elemento idéntico y elementos inversos. ¿Ok? Recordemos que en el conjunto de los números enteros no teníamos los elementos inversos en las propiedades del producto. ¿Ok? Ahora sí se va a colocar los elementos inversos porque ya tenemos pues lo que sería la definición de lo que sería digamos, la operación contraria al producto, que sería el cociente. ¿Ok? Cociente es el proceso y lo que sería pues la división como tal, pues sería el resultado. ¿Ok? Definición de cociente entre números racionales. Para todo A entre B y C entre D que pertenecen a los racionales, de esta forma que C entre D sea diferente a 0, tenemos de esta forma A entre B dividido entre C entre D, tenemos que es A entre B eh, por D entre C, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, recordemos que también viene siendo de la preparatoria, igual a la secundaria, lo que sería la ley del sándwich que ustedes conocen, sería A entre B y colocamos un segmento más largo y colocamos C entre D, ¿ok? Y recordamos medios, medios entre medios y extremos con extremos.
Los medios van abajo en el denominador. En este caso es B por C y lo que sería A por D. ¿Ok? A por D. Y ahí está, ¿no? Ya está colocado de esta forma. Recordemos que todo esto ya es antecedentes. ¿Ok? Teorema del desarrollo de un producto entre números racionales. Para todo x, y y z que pertenecen a racionales, entonces tenemos que x multiplicado entre este binomio sería y más z, y eso es multiplicar x por y luego x por z, como se observa ahí en pantalla. Teorema de los signos del cociente para todo x, y que pertenecen a los racionales. Entonces tenemos lo siguiente, que todo multiplicado por 0 da 0, y aquí tenemos pues lo que sería la ley de los signos también, pero en lo que sería la división, ¿ok? Es decir, más entre más es igual a más entre menos, menos entre más, menos y menos entre menos, más. Orden de los números racionales. Tenemos lo siguiente para todo A entre B y C entre D, que pertenecen a los racionales, donde B y D pertenecen a los naturales. Tenemos lo siguiente, A entre B es menor a C entre D, si A por D es menor que B por C. Es decir, se multiplican cruzados, pero este símbolo, el que nos quiere indicar que es menor, no va a cambiar. Ahora, A entre B es mayor a C entre D. Tenemos que solamente se va a cumplir o se va a llevar a cabo si C entre D es menor a A entre B. Es decir, colocamos lo opuesto, ¿no? Colocar aquí si decimos, es que de aquí sale esta expresión, ¿ok? Es decir, multiplicamos tanto por la izquierda como la derecha esa parte, ¿ok? Es decir, nada más cambiamos, intercambiamos, ¿ok? Es decir, esta parte nos indica que esta parte, si C entre D es menor a A entre B, y esta parte nos quiere decir que es mayor a C entre D. Es decir, solamente intercambiamos el signo del mayor o menor. La ley de la tricotomía en números naturales y enteros también se aplica en los números racionales. Entonces, tenemos los teoremas del orden de los números racionales. Entonces, tenemos para todo x, y, z que pertenecen a los racionales, tenemos lo siguiente, que x es menor a y. Como consecuencia, tenemos que si sumamos tanto a la izquierda como a la derecha de esta, y aquí de una vez voy a introducir la inecuación que existe, pues no va a pasar nada. Y si sumamos aquí z y luego a la derecha también z, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Igual lo mismo si pasa si restamos, ¿no? No va a pasar absolutamente nada con el signo que estoy señalando ahora mismo, que en este caso nos indica que esta cantidad es menor que esto. Luego tenemos el segundo teorema del orden de los números racionales, donde tenemos que si x es menor a y z es mayor a 0, es decir, z es un número positivo, entonces podemos multiplicar esta expresión tanto a la izquierda como a la derecha y va a quedar igual el signo, ¿ok? Pero, ¿qué va a pasar con el otro caso? Cuando z es menor a 0, es decir, un número negativo, pues va a cambiar este símbolo de lo que sería de menor, pasa como mayor, ¿ok? Y el tercero nos dice que x es menor a y que y es menor a z, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir esto? Que x es menor a z, ¿ok? Teorema de la densidad de los números racionales para todo x, y que pertenecen a los racionales, x es menor a y o que y es mayor a x, existe un z que pertenece a los racionales tal que, y aquí tenemos de esta forma, ¿no? Que tenemos que va a haber una cierta cantidad o hay una cierta cantidad de z que es mayor a x, pero es menor a y. Y eso nos va a dar lo que es el concepto de densidad de los números racionales. Teorema de la expresión decimal de un número racional. Otra vez, teorema de expresión decimal de un número racional. Todo número racional tiene una expresión decimal periódica. 7 entre 4 es 1.75. A 1.75 se le conoce como la expresión decimal del número racional 7 entre 4. 3 octavos es igual a 0.375. ¿Ok? Pero bueno, esta parte no es, bueno, sí es periódica, perdón, iba a decir que no, pero sí es periódica, porque aquí podemos agregar ceros, 0, 0 y así infinitamente, ¿no? O sea, va a seguir igual en esta expresión 0, 0, 0 y así infinitamente, ¿ok? Para que eso no, digamos, quisiéramos poner todos los ceros que hay, lo único que tenemos que hacer es colocar solamente un 0, como se observa ahí en pantalla, y colocar un segmento arribita de
de este número, ¿ok? Que sería así, como se observa ahí en pantalla. Eso que nos quiere indicar que va a ser periódico. O sea, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, ¿ok? Pero para estas expresiones es inusual colocar el cero que es periódica, entonces se elimina, ¿ok? A menos para otras aplicaciones podría ser de importancia, pero para aquí no. 7 entre 33 nos da 0.21, 21, 21, 21, entonces podemos solamente cortarlo, por así decirlo, como 0.21 y esta cantidad colocamos un segmento arriba, que quiere decir que es periódico. Igual para esta parte 1.12, 87, 87, 87, entonces podemos colocarlo, reescribirlo como 1.12, 87, ¿ok? Hasta aquí. Y esta parte de 87 ponemos el segmento arriba y nos indica que es periódico. Es decir, se vuelve a repetir, repetir y repetir, ¿ok? Para que no haya ninguna ambigüedad. ¿Y por qué pongo estos instrumentos de medición? El calibrador Vernier o el micrómetro. Bueno, para la mayoría de ingenieros que van a estar haciendo precisamente mediciones, pues van a estar en constante utilización de estos instrumentos en todas las aplicaciones que vayan a estar ocurriendo a estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, en laboratorios o ya en el campo, ¿no? Entonces, de una vez para que ustedes vean que esto ya tiene una aplicación como tal. O sea, los números racionales ya aquí entran a grandes rasgos, ¿ok? Va a haber algo más que van a ser los irracionales y junto tanto como los racionales como los irracionales nos va a dar los números reales, ¿ok? Se dice que una expresión decimal es periódica cuando un dígito o un grupo de dígitos se repite indefinidamente a partir de un cierto lugar a la derecha del punto decimal, ya sea desde el principio como 0.2121, etcétera, o bien adelante como 1.12878787. Y es lo que había explicado, ¿no? Que ustedes pueden colocar un segmento arriba para eliminar toda esa repetición, ¿ok? De acuerdo con lo anterior, una expresión decimal que aparentemente termina como 0.375 también es periódica debido a que se debe escribir como 0.375.000 y así sucesivamente. Ahora vamos a recordar algo que también es de lo que sería, eh, digamos, desde la primaria inclusive, ¿ok? Iba a decir secundaria, pero no. De hecho, esto se ve desde la primaria en algo que le llaman el ábaco, que es un instrumento de aprendizaje para los niños menores de 12 años, en donde para describirles precisamente estas posiciones, ¿no? De los números. En el caso tenemos en la parte amarilla la parte entera y la parte decimal, ¿ok? Tenemos el punto decimal que hace la diferencia entre la parte entera y la parte decimal. Tenemos en la parte entera la unidad, la decena y la centena, ¿ok? Y así sucesivamente, pero ahorita es para describir solamente porque hay casos, o bueno, hay el uso en casos de otras materias como por ejemplo instrumentación y control, ¿ok? En donde tenemos que utilizar demasiado esta parte. Y también en la parte de análisis numérico o métodos numéricos que van a estar usando este tema, o bueno, esta parte del tema de los conjuntos racionales en describirlo el punto decimal, la parte entera y la parte decimal y también en fundamentos de programación, ¿ok? Ahora, parte decimal tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, 100 millonésimas y 1000 millonésimas. Y así sucesivamente. Ustedes pueden indagar inclusive en internet y les puede salir más cantidades con diferentes términos, ¿no? Pero usualmente se llega hasta la parte de milésimas, ¿ok? Ya no se usa más allá de 10 milésimas, 100 milésimas, etcétera. O sea, para hacer mediciones. La mayoría de instrumentos de medición como el micrómetro pues llega a esta parte, ¿no? Como milésimas. Hay otros que llegan a la parte de micro, que sería esta parte. Sería millonésimas. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar a lo importante de este tema, que es el algoritmo de la división de los enteros. Dado dos números enteros A y B con B mayor a C, B es un valor positivo, existen dos enteros únicos Q y R con R
es mayor o igual a 0, pero es menor a b, tal es que a es igual a b por q más r, de tal forma que podemos dividir todo entre b, y de tal forma que a entre b es igual a q más r entre b. Y bueno, ahí te vamos a poner un ejemplo para que quede con mayor claridad cómo se va generando el algoritmo de la división en los enteros. ¿Ok? Teorema de la expresión decimal de un número racional. Toda expresión decimal periódica representa un número racional. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente con, no sé, pongamos 0.75, podemos reescribirlo en parte decimal, en parte racional. ¿Ok? Es decir, podemos escribir lo que sería precisamente cualquier número que obtengamos o que deseamos en su forma decimal. ¿Ok? O sea, tanto podemos colocar lo que sería 0.5 y como tal lo podemos dividir entre lo que sería 10, por ejemplo. Y esto obviamente nos va a resultar la parte racional. ¿Ok? Nos va a resultar, por ejemplo, entre un medio. ¿Ok? Es decir, bueno, realmente es esta forma, perdón. Entre 10. ¿Ok? No esta parte. Voy a borrarla, entonces sería de esta forma. Entonces, como tal, vamos a colocarlo de esta forma, ¿ok? Porque tenemos esta expresión 0.5, ¿ok? ¿Y cuántos lugares, en este caso lo que vimos en la anterior diapositiva? Es decir, me voy a regresar para que no haya ningún problema. Tenemos esta parte, ¿no? Entonces usamos nada más las décimas y por lo tanto debemos dividir, si está en esa posición como aquí 0.5, tenemos que dividir esa parte 5 entre 10, nos da un medio, ¿ok? Entonces por eso nos dice ese teorema, toda expresión decimal periódica representa a un número racional. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la parte de la representación de los números racionales en la recta numérica. 0, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos, etcétera, así sucesivamente y sus contrarios, ¿no? En la parte negativa. Yo lo repartí de esta manera. Ustedes pueden repartirlo de otra manera, por ejemplo, en medios, en octavos, en doceavos, ¿ok? Entre 100, entre 1000, en los que ustedes quisieran colocarlo, ¿no? Pero va a haber algunos números que va a encontrarse de diferente manera, que esa forma va a ser en los números irracionales, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? Por ejemplo, coloqué de esta manera porque ahora vamos a ver lo que es la densidad. Eso que quiere decir que entre 0 y 4 cuartos va a tomar el valor desde 0 hasta 1, pero obviamente lo vamos a estar repartiendo en cuartos, ¿ok? O sea, realmente aquí está el 0, o sea, sí está ahí como se observa ahí en pantalla, lo voy a estar colocando, aquí está el 0, ¿ok? Y aquí está el 1. Entonces yo lo voy a repartir en cuartos, entonces en esta parte yo dividí entre 4 y entre 4, ¿ok? Solamente que en esta parte sería 4 entre 4, ¿ok? Porque es un entero, ¿ok? Entonces, como tal, aquí nos dice que z debe tomar el valor mayor o igual a 1, pero menor o igual a 3, ¿ok? Como tal. Entonces, dentro de esa concentración, ¿ok? Por eso se le llama densidad de los números racionales. O sea, en esa parte va a tomar todos estos valores de cuartos. Es decir, es un cuarto, dos cuartos y tres cuartos es la densidad de los números racionales en esa parte. Pues aquí dice densidad de los números racionales en cuartos. El algoritmo de la división es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos 149 entre 132 es igual a 1.12878787 y vimos que podemos simplificarlo de esta manera. 1 entre 12, 87 y la parte de 87 es periódica. Ahora tenemos esta parte que iba a explicar de mayor detalle, con mayor detalle. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí vamos a colocarlo como un segmento en vertical y un segmento en horizontal, que de tal forma que hacen un ángulo de 90 grados aquí, ¿ok? Para dibujarlo, para escribirlo ahí en sus hojas, ¿ok? Que ustedes vayan a hacer un ejercicio. Entonces, aquí recordando que Q,
que sería esta parte, quien va a ser el cociente. A va a ser el dividendo, B va a ser el divisor y R es el residuo, ¿ok? Para que recordemos todas esas partes de una división. Y ustedes ya conocen el procedimiento, ¿ok? 149 entre 132 nada más cabe una vez y nos sobra 17. Va la primera parte. Ahora, aquí habíamos dicho que, si no mal recuerdo, era 0 es mayor, que diga, R, el residuo, tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a B, ¿ok? Entonces en este caso 17 es mayor a 0 si se cumple y es menor a 132 también cumple. Entonces sí estamos dentro de lo que nos dice la definición del algoritmo de la división de los enteros. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un punto decimal, como se observa aquí en pantalla, y al colocar la siguiente posición, que serían las décimas, vamos a agregar en esta parte, volvemos a reescribirlo y vamos a colocar un 0 más. Y ahora es 170 entre 132, nada más va a caber otra vez una vez. ¿Y cuánto nos sobra? 38. ¿Ok? Vamos con el segundo. Ahora 38 es mayor a 0, pero es menor a 132, entonces eso sí cumple, ¿no? Lo que hacemos ahora es otra vez agregar un 0 y nos vamos a la otra posición. Y vamos a ver cuántas veces cabe 132 en 380. Ah, pues cabe dos veces y nos sobra 116. 116 es mayor a 0, pero menor a 132. Voy a borrar esta parte porque si no no se va a ver. Entonces aquí ya está esta parte. Y ahora lo que hacemos es agregar otro 0, ¿ok? Y nos vamos a esta tercera posición. Es decir, vimos que eran décimas, décimas, centésimas y milésimas, ¿ok? Y en este caso, 1160, más bien, ¿cuántas veces cabe 132 en 1160? Pues 8 veces. Entonces, ¿cuánto nos sobra? 104. Y 104 es mayor a 0, pero es menor a 132, ¿ok? Y así sucesivamente hasta llegar a esta parte. De aquí vamos a ver que se va a repetir, es decir, otra vez a colocar 8, otra vez 7, 8, 7 y así sucesivamente, ¿ok? Y nos damos cuenta en el residuo, 116 aquí se vuelve a repetir, ¿ok? Entonces de tal forma que hacemos lo siguiente, o bueno, lo que nos describe con esta parte, ¿ok? Porque es la parte de interés. Bueno, sería 149 entre 132, ¿ok? Más 1, es decir, Q, ¿quién sería? Voy a regresarme en esta parte, ustedes vean que lo coloqué en la parte azul y el residuo, ¿ok? Porque R es el residuo de 17 entre 132 de la primera parte, me voy a regresar, ¿ok? O pueden pausar el video, regresarse. Entonces sería 1 más los residuos 117 entre, pues lo que nos resulta ser esta parte 132, ¿ok? Sería nuestra primera parte. Ahora, esta parte de 17 entre 132 ahora va a ser esta parte en el miembro izquierdo de la ecuación igual a 1 entre 10 porque estamos usando la posición de ¿qué? De las décimas más 38 que es lo que quedó como residuo entre 132 multiplicando por 10 porque ahora estamos en la posición de las décimas, ¿ok? Ahora colocamos 38 entre 132, ¿ok? Quitando el 10, ¿ok? Nos va a dar igual a 2 entre 10 por 10 más 116 entre 132 por 10 por 10, ¿ok? Porque obviamente estamos utilizando esta parte, lo que sería Q para la otra división que hicimos, es decir, la tercera, si no mal recuerdo, ¿ok? Que sería esta parte, ¿ok? Aquí sería 2, está en las centésimas, ¿ok? El residuo que es 116, ¿ok? ¿Ok? Como lo vamos a ver a continuación. Ok, sería 2 entre 10 a la 2 más 116, que es lo que sobró entre 132 por 10 al cuadrado. Y así sucesivamente, ahora esta parte va a colocarse en el miembro izquierdo de la ecuación y sería 8 de la cuarta proceso, por así decirlo. Y lo que sería 8 entre 10 por 10 por 10, y esos 10 al cubo. Y luego más lo que queda de residuo, 104 entre 132
por 10 al cubo, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Y así sucesivamente. Y vemos que en las partes azules las vamos a ir sumando. Y así podemos seguir y seguir y seguir, pero en esta parte ya nos va a salir la aproximación en decimal, ¿ok? Que sería sumar toda esta parte, como se observa ahí en pantalla. Vemos que aquí se repite 8, 7, 8, 7, 8, 7, y eso es aproximadamente 1.1287, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿no? Lo que sería pues ya la parte del conjunto de los números racionales. Se va a ver como los enteros y vamos a verlo como fraccionarios, que sean los propios, impropios y mixtos, que a la vez todo esto como tal se llamarían nada más fraccionarios periódicos. Porque más adelante vamos a ver, bueno, no más adelante, en el siguiente video vamos a ver lo que serían los racionales e irracionales. En los irracionales son los no periódicos. Ya vamos a describirlo en ese video, ¿ok? Por ejemplo, esta es una fracción propia, esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor al numerador. Y aquí la fracción impropia es que el numerador es mayor al denominador. ¿Y cuál es la fracción mixta? Cuando se mezcla lo que sería entre un entero y una fracción. ¿Y cómo podemos convertir, por ejemplo, esa parte también lo deben de recordar, es multiplicar, en este caso, 1 por 2 más 1. Y eso nos va a dar el numerador, ¿ok? 1 por 2, 2 más 1, 3. Y lo que sería, pues, el denominador va a quedar intacto. Entonces sería 3 entre 2, 3 medios. Entonces de esta forma, tanto 1 por 1 medio es igual a 3 medios, ¿ok? Son equivalentes, son iguales. Entonces de esta forma es que llegamos a esta parte para finalizar el video. Entonces para el siguiente vamos a ver ya, ahora sí vamos a finalizar la saga de todo lo que sea los números reales como tal. Y obviamente pueden pasar al siguiente tema, que de hecho a la fecha de hoy que se sube este video, ya está la gran parte de lo que sean los números complejos, que también lo van a estar utilizando para sus siguientes materias. Entonces, de tal forma que deben de ver toda esta parte de los números como tal, para que ustedes puedan ya, ahora sí, llegar a la siguiente parte, que son los polinomios, las matrices, determinantes y los sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video al canal de Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el instante. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.